Buenas, clan, aquí estoy otra vez. Bueno, pues después de ver el vídeo que ya os he subido, vi sobre la IA y también me pareció interesantísimo, informativo, educativo. Habla de muchas cosas sobre la inteligencia artificial y un poco sobre lo que nos depara. Y nada, me pareció muy interesante y quería compartirlo con vosotros. Así que suscribiros, acordaros por favor que me hacéis un gran favor, muchas gracias. Y venga, vamos a ello. Mira, lo pone aquí arriba. El podcast es IA, que os aconsejo que os suscribáis y veáis los vídeos que tiene, que son muy informativos sobre la IA, sobre todo, es muy importante, la verdad. Y Ricardo Baeza es el que va al ataque. El podcast más popular de este canal, sin ninguna duda, es el de Ramón López de Mántaras, un científico con muchísima autoridad y la persona más crítica con la inteligencia artificial que conozco, mucho más que incluso científicos americanos como Gary Marcus o Yann LeCun, famosos por sus críticas a la inteligencia artificial. Esto es porque este canal no intenta ser una línea editorial de lo que yo creo sobre la inteligencia artificial, sino más bien una exposición de opiniones de gente que sabe de inteligencia artificial para que vosotros podáis sacar vuestras propias conclusiones. Por ello, hoy volvemos a traer a un científico muy reputado, muy conocido y que además tiene una opinión también crítica sobre la inteligencia artificial. Se trata de Ricardo Baeza Yates, uno de los científicos más importantes que además ha sido vicepresidente de desarrollo en Yahoo Labs, catedrático en 2 universidades y ahora el director del Instituto de Inteligencia Artificial del Barcelona Supercomputing Center. Estoy convencido que vamos a tener un debate interesante porque no solo cree que la inteligencia artificial no es lo que algunos dicen, como Geoffrey Hinton o Joshua Bengio, que por cierto es conocido suyo, sino que además tiene una visión bastante derrotista de los problemas que nos trae la inteligencia artificial. Y no son los problemas que normalmente yo suelo ver de la inteligencia artificial, sino otros también muy interesantes. Disfrutar de la conversación. Ricardo, muchísimas gracias. Bueno, chicos, pues este hombre es un crack de la inteligencia artificial español. Su podcast IA es impresionante. Yo lo veo muy a menudo para informarme sobre la IA. Informa muy bien, muy fácil, te lo pone facilito para que lo entiendas y es un crack. Me cae muy bien, majete. Ya lo he visto en un par de podcasts aparte del suyo. Y bueno, pues vamos a ello y espero que lo disfrutéis, como lo he llegado a disfrutar yo. Gracias por venir hoy aquí a sentarte. De hecho, aún no estás ni instaurado en Barcelona, ¿verdad? ¿Aún? No, todavía no. Estoy part-time y en septiembre Ya estaré terminas. casi tiempo completo. Bueno, oye, pues me alegro de tenerte por aquí. Seguro que va a ser muy enriquecedor para nosotros tenerte en España. Muchas gracias por la invitación. Un absoluto placer. Oye, escúchame una cosa, antes de meternos en materia, porque tú eres uno de los grandes expertos en la parte de inteligencia artificial y además muy amigo de Ramón, que ya estuvo en este podcast y creo, creo escuela prácticamente. Cuéntame un poquito, como padre, como persona, como humano, ¿qué te parece esto de la inteligencia artificial, más allá de lo que sabes como científico? Una pregunta difícil, muy amplia. Yo creo que tiene muchas cosas positivas y las valoro, pero como hay, como se dice en inglés, un hype sobre el marketing potencial que tiene, que eso me preocupa, porque nos están vendiendo muchas cosas como diría el último libro, como digamos un aceite de serpiente o alguna cosa que te va a curar. Es como una medicina que no ha sido probada y es peligroso. Y también porque hay muchos impactos que vamos a ver muy rápido. Por ejemplo, tardamos 20 años en saber cuál es el impacto de las redes sociales en los adolescentes. Por ejemplo, el año pasado Australia prohibió que los adolescentes menores de 16 años tuvieran redes sociales. Francia está pensando hacer lo mismo. 20 años tardó eso. Sabemos cuál es el impacto de esta información. Hay un artículo reciente de New York Times que parece que afectó en más de 60 países. El año pasado fue el año que más gente votó en la historia. Más de 100 países tuvieron elecciones. Así que seguro que la IA cumplió un rol importante, pero todavía no lo sabemos. Es otro tema grave.
Y cuando uno empieza a interpretar estas cosas, humanizarlas, me preocupa, ya tenemos 2 suicidios que conocemos y vamos a verlo muy rápido. Es decir, no vamos a tener que esperar 20 años, porque como esto va tan rápido, vamos a ver 2, 3 años, vamos a ver todo. Así que en ese sentido es positivo. O sea, la IA va tan rápido que vamos a ver lo bueno y lo malo también muy rápido. Que no sé si es bueno porque no estamos acostumbrados a cambios tan rápidos también como especie. Claro, eso es uno de los grandes problemas, ¿no? Que es algo que hablo muchísimo sobre el tema con todo el mundo que puedo, que es que el problema igual no es que esto mejore constantemente y de forma tan rápida. El problema es la velocidad a lo que lo hace, que evita que la sociedad podamos digerirlo. En el caso de los coches, en el 1900 teníamos coches que encendíamos con una manivela y a día de hoy le mandas un WhatsApp a tu Tesla y te viene a buscar. Pero eso ha pasado en 100 años y en esos 100 años hemos podido construir mejores carreteras, rotondas, semáforos o incluso leyes para regular esos coches. Con la inteligencia artificial el problema principal es que va tan rápido que como sociedad no podemos digerirlo. Ahí tienes un sesgo que dijiste mejora. No necesariamente mejora. Esa es parte del problema. O sea, mejora en algunos aspectos y empeora en otros, sobre todo en la IA generativa. Es decir, hay una cantidad limitada de datos que puedes usar para entrenar estos sistemas y esos datos no van a aumentar. De hecho, lo que está pasando es que estamos usando los mismos datos que generan estos sistemas para entrenarlos. Y hay muchos temas controversiales sobre qué pasa si lo que tú estás usando para entrenar es lo que tú mismo generas. No puedes aprender nada nuevo. Así que hay un límite en los datos humanos que hay. Y si además si los seres humanos somos tan perezosos que usamos la IA generativa para todo, estamos dejando de generar otras cosas. Así que en el fondo también es otra preocupación mía, que si uno deja de escribir, deja de pensar y deja de usar este músculo increíble que tenemos, que es el cerebro, que usa solo 20 watts, una diferencia muy importante, 30 watts con la inteligencia artificial, no vamos a generar nada para que la IA se mejore realmente. Entonces estamos tal vez generando más ruido ahora, más sesgos, que son los mismos sesgos que se aprenden en los sesgos humanos, pero que ahora se pueden amplificar. Hay muchos ejemplos de amplificación de sesgos negativos. ¿Y tú crees que esas preocupaciones que tienes de los problemas que va a traer pues, a las futuras generaciones la inteligencia artificial superan a los beneficios que va a traer? ¿Cuál es tu posición? ¿Es positivo o negativo en general? Yo creo que como cualquier tecnología se puede usar bien y mal. Yo diría, en algunas cosas no hay que usarla, en otras cosas sí. Es decir, además hay mucha datificación, que sería la palabra en inglés. O sea, mucha gente que cree que los datos representan el mundo real. Pero, por supuesto, la IA generativa no representa, no entiende el mundo, por ejemplo, no tiene los sentidos que nosotros tenemos. Ese es parte del problema y por eso alucinan que una palabra muy buena de marketing que inventaron en Google, pero que en realidad significa, se equivoca, pero es por diseño. Está alucinando todo el tiempo el sistema. Lo que pasa es que la mayor parte del tiempo está correcto. Está teniendo la alucinación correcta. Exacto, y algunas veces la alucinación está prediciendo cosas todo el tiempo, así que está alucinando todo el tiempo. Nosotros hacemos algo parecido, pero nosotros sabemos lo que es verdad y lo que no. Este sistema no sabe lo que es verdad o no. O sea, solamente está, entre comillas, copiando de forma probabilística lo que procesó, porque tampoco ve, tampoco lee, tampoco escribe, porque cuando nosotros decimos en forma humana que vemos algo, o leemos o escribimos algo, estamos entendiendo semánticamente el contenido de ese texto. Aquí es como un loro muy perfecto. Yo incluso creo que los loros son más inteligentes, pero este parece un loro que repite todo y parece que lo repite. Esto me suena mucho al discurso de Yann LeCun, ¿no? Que dice que esto es más tonto que un gato casero. Sí, yo creo que Yann LeCun es el más sensato de los 3 que ganan el premio Nobel. Digamos, Hinton es el que está pensando más raro. Después está Joshua, que ha cambiado. De hecho, yo antes estaba más de acuerdo con Joshua que con Yann, lo conozco a los dos. Y ahora Yann LeCun me parece increíble que es el más sensato de los 3. ¿Y qué te parece? Aquí vamos a hacer un paréntesis, ¿no? Pero ¿qué te parece el hecho de que Meta prácticamente haya puesto a Yann LeCun en un cuarto aparcado, haya contratado a Alexander Wang de Scale AI, haya contratado a Nat Friedman, haya contratado al cofundador junto con Zuckerberg de SSI para montar esta especie de Avengers de la inteligencia artificial, para montar el laboratorio de superinteligencia? Es decir, estamos en un punto en que una de las mayores empresas tecnológicas del mundo tenía a uno de los mejores científicos de inteligencia artificial del mundo, Yann LeCun,
y parece que su visión no ha encajado en el mercado, ¿no? Exactamente, lo dice muy bien, no ha encajado en el mercado. No quiere decir que no sea correcta, Exacto. no quiere decir que no sea la adecuada, pero lo que está claro es que no genera valor económico. Y ahí es uno de los temas importantes que creo que se quedó en el tintero en el podcast de tu buen amigo de Ramón, ¿no? Que hablamos de muchas cosas, pero quizá lo que la gente no acabó de ver es que la inteligencia artificial tiene dos vertientes. Una es la de los científicos y otra es la aportación de valor económico a la humanidad. Es decir, a día de hoy, lo que no podemos negar, y supongo que estarás de acuerdo conmigo, es que hay cosas que hace la inteligencia artificial que traen valor económico. Pero ahí tienes otro sesgo, porque tú dices valor económico a la humanidad. Discrepo completamente. Bueno, el valor económico algunos humanos. a 10 personas o 20 personas. Es decir, bueno, si igual, algunos más de 20 son. Sí, pero me refiero a que los que realmente que están ganando dinero son muy poca gente. Totalmente de acuerdo. De hecho, creo que cada vez deben ser 20 personas las que tienen la mitad del valor económico del mundo. Sí, pero esto es consecuencia radical del capitalismo, ¿no? Quiero decir, al final no es un tema de IA, es un tema del modelo económico que tenemos en el mundo. Que la IA ayuda a que esto ocurra más rápido y que haya una desigualdad más grande todavía, así que no me parece positivo. Pero si lo vemos en un término no tan macroeconómico y lo bajamos a tierra, yo, te lo contaba antes, en mi día a día, por ejemplo, aquí tenemos a Iván, que se ocupa de preparar estos podcasts, ¿no? Y de investigar, de hablar con vosotros, de conseguir que vengáis y que os prestéis a poneros aquí, a sentaros con nosotros. Y lo que me propone a mí Iván es decirme, mira, tengo esta persona que sería interesante para el podcast, a veces se lo pido yo, en el caso tuyo fue porque vi la noticia del BSC y se lo comenté que sería interesante tenerte aquí, ¿no? Entonces, él me dice, vale, mira, esto es lo que yo he investigado sobre esta persona y me hace un informe. Hasta hace poco Iván hacía esos informes y desde hace alrededor de unos 4 meses los hace Deep Research. Entonces, para mí, como pequeño empresario con 19 empleados aquí en Barcelona, una pyme normal y corriente, no somos una gran corporación, magnates de la tecnología, como pequeño empresario me ha supuesto que algo que me costaba un coste de empresa de 5 horas de Iván, que podían ser, pues no sé, 300, 400 dólares, ahora me cuesta 0,79. Eso es un Iván impacto. todavía tiene su trabajo, ¿no? Iván de momento mantiene su trabajo. No sé durante cuánto tiempo, pero Iván de momento mantiene su trabajo porque lo que esto me ha aportado es que Iván puede dedicar esas 5 horas a contactar más gente. Y fíjate que esto lo hablaba el otro día precisamente con un potencial patrocinador para este espacio, ¿no? El hecho de tener Deep Research nos está abriendo la posibilidad a que hagamos un podcast semanal en lugar de cada 2 semanas. Eso es algo que yo no podría haber hecho a menos que tuviésemos Deep Research. Con lo cual, claro, cuando hablamos de que esto beneficia solo a unos pocos, yo digo, perdona, a mí personalmente me está beneficiando mucho a mi empresa. Pero es que yo conozco, te das una idea, el Club de la IA, tenemos más de 2.000 personas en el Club de la IA, todos ellos utilizan inteligencia artificial y estaría seguro que más del 80% nos diría que tiene retornos directos en su día a día. Entonces, para mí es cierto que la IA va a crear grandísimas desigualdades y está clarísimo que Microsoft, Google, Meta se van a forrar con esto de la inteligencia artificial y van a crear megacorporaciones aún más exageradas de las que ya teníamos por culpa de la nube y del Big Data, ¿no? Y estoy seguro que esta tecnología desde luego va a crear eso, pero también veo que está beneficiando al día a día de la gente. Eso sin duda. Ahora, hagamos un ejercicio. ¿Me puedes mandar el Deep Research que hiciste sobre mí? Porque yo soy la única persona que puede verificar que está alucinando o no. Tú no puedes, Iván no puede. Bueno, Iván lo que hace es chequear la información del Deep Research con una serie de búsquedas. Por ejemplo, una cosa que hemos montado nosotros es que ponemos una segunda IA y normalmente buscamos utilizar otra IA de Gemini o Grok que haga un fact-checking de ese. Ahora, pueden alucinar las dos, claro. Es que no pueden hacer fact-checking porque no saben nada. No tienen una base de datos de conocimiento. Pero hacen el trabajo que hace Iván buscando por Internet. No lo hace. Los modelos de lenguaje normales no lo hacen. No hacen búsquedas por Internet. Sí, Deep Research hace eso. Deep Research, sí. Sí, Deep Research pero es me refiero a la agente. otra ya. No puede hacer un fact-checking porque no están haciendo búsquedas en este mismo momento. Procesaron ya el texto y pueden alucinar de nuevo también. Pero sí, es cierto que están procesando el texto, pero... Y hacen búsquedas tanto, en la web, en realidad, exacto, no en Internet. Exacto. Tanto Gemini como Azad hacen búsquedas en la web y comprueban que esos datos tengan comprobación. Evidentemente, si esos datos apuntan a una página web que tiene información falsa, esa información nos viene falsa. Es una de las cosas que queremos... Por eso te voy a ver, hacemos el experimento, te lo reviso y te digo, perfecto. Mira, tal porcentaje de hechos no son erróneos, ¿no? Son erróneos. ¿Cuál crees que es el porcentaje? Yo lo he hecho. ¿Cuál crees que es el porcentaje de alucinación de la inteligencia artificial? Depende de cuán específico es lo que estás preguntando, entre comillas, que no es un buscador. El problema es que si el 99% del tiempo no se equivoca, tú le crees.
Y ese es el problema, que uno se vuelve crédulo y parece que esto es todo cierto. Si se equivocara la mitad del tiempo ya no le crees y por lo menos No le das autoridad. no Claro. le das autoridad. El problema es que le damos mucha más autoridad. Si tú le pides a ChatGPT biografía, la mitad está incorrecta. Pero si tú la lees, parece real. Sí, ese es el principal problema. Que yo siempre digo que la IA es como un cuñado que tienes en la cena de Navidad que te habla del volcán de Islandia y parece que tiene idea de lo que habla, pero no tiene ni puñetera idea. Pero como suena creíble... Es un fantasma que se dice aquí, es el mejor fantasma del mundo, como se dice en España. Sí, eso también. Lo que sí que es cierto, y esto es algo de lo que yo en su día hablé mucho, sobre todo en 2023, cuando empezamos con el canal de YouTube, que la alucinación era un problema serio. Lo que yo percibo en mis carnes es que se ha reducido radicalmente la cantidad de veces que alucina la inteligencia artificial. Los datos que publican las corporaciones dicen que alrededor del 97% de reducción en alucinaciones en el último año. ¿No estás de acuerdo con ello? No lo sé porque no se puede medir. O sea, el número posible de prompts que puede generar es exponencial y estamos usando muestras finitas. Así que todo es anecdótico. Tú las puedes elegir para que sea el 97% o las puedes elegir para que sea el 30%. Y el hecho de que la inteligencia artificial no sea perfecta en todas las ocasiones, ¿la hace inútil? No, depende de la aplicación, depende del uso. Es decir, si es un uso, por ejemplo, que tiene involucrado el futuro de un ser humano, sí. Si es publicidad, no. Vale. Puede ser la reputación, por ejemplo, de la compañía que le pasó a Google ¿te acuerdas? Con el telescopio web, que pusieron un dato que era erróneo y nadie lo verificó. Correcto. Bueno, afectó a la reputación de Google, pero no afecta a ninguna persona. Pero, por ejemplo, volviendo a lo que te dije de datificación, poner un caso judicial en datos es muy difícil. O sea, eso no representa bien un caso judicial. Así que no lo usemos para la justicia. Selección de personal. Hay ejemplos muy buenos de personas que han fallado los tests de IA que se hacen y esa persona era de los mejores managers de la compañía. Es decir, cualquier problema donde los datos no representen bien el problema, ¿para qué nos estamos engañando solos? Dejemos que los errores sean humanos y no sean de la IA. Además que la IA comete errores que nosotros nunca cometemos. Y ese es parte del problema. Por ejemplo, un ser humano, incluso yo luego borracho, nunca va a confundir o no va a ver un camión blanco sobre un cielo nublado, que fue la primera persona que murió en un Tesla jugando con el autopilot. Y Tesla no fue culpado porque la persona no tenía las manos en el volante y esto es parte del requisito, ¿no? Del requisito de la letra chica que no se lee. O, por ejemplo, tú reconocerías a una mujer cruzando en bicicleta en un camino de noche, que fue cuando Uber, un coche autónomo de Uber, mató a una mujer en el 2018. Es decir, hay errores que comete la IA donde nosotros no estamos preparados, no tenemos sentido común porque nosotros nunca lo haríamos. Es decir, esa persona, por ejemplo, vio el coche, esa mujer vio el coche. Lo hacemos todos los días cuando cruzamos una calle, ¿no? No alcanzamos, pero ¿qué pensamos? Hay un ser humano ahí. No va a tratar de matarme, va a tener que aminorar la marcha, ¿no? Incluso a veces nosotros forzamos, va a tener que incluso frenar. Pero medimos el riesgo y cruzamos. Bueno, en este caso, el coche autónomo, la persona que estaba dentro estaba viendo un video, no vio a la mujer hasta 2 segundos antes del choque y se la llevó. Y se la llevó. Pero Ricardo, cada día hay humanos al volante que matan gente. Todos los días. Perfecto. Ese es el ejemplo de ética que yo pongo en mis charlas. Y te lo doy a ti porque no tengo solución. No me tienes que convencer. Yo creo que los coches autónomos van a matar a mucho menos gente que nosotros. El problema ético, que van a matar también a personas que antes no estaban en peligro de morir, como esta mujer en Arizona, o como un niño que va a recoger una pelota, recoge la pelota y el sistema dice, es como una pelota. O una persona mayor que se le da un estado de pánico, se queda inmóvil y el sistema cree que es un objeto inerte y pasa sobre ella. Entonces la pregunta, ¿cuántas personas, en muchos casos vulnerables, podemos, digamos, dispensar? Sacrificar. O que sacrificar a cambio de salvar a un montón de responsables. En la mayoría de los casos que estaban haciendo cosas que no tenían que hacer, como en la mayoría de los hombres que han muerto en un Tesla, que son la mayoría hombres, hay un sitio sobre esto. Yo no tengo la respuesta, o sea, es como las vacunas. Es como las vacunas. Por ejemplo, ¿cuántas personas pueden morir en todas las pruebas que hay que hacer, que ya no se hacen? Ese es otro problema, estamos evaluando mal. ¿Cuántas personas pueden morir? ¿Cuántas personas mayores pueden morir a cambio de salvar al 98% de la población o lo que sea?
Eso en medicina está ya, se sabe. En nuestro ámbito, no. Es decir, no tengo la respuesta, no sé cuántas son. Pero mencionas, es como que me comparas la gente inocente, vamos a llamar, que va a morir por culpa de la inteligencia artificial. Vamos a llevarlo quizá a la parte de los vehículos autónomos, que quizá es una de las más visuales para verlo, sí. ¿vale? Desde la IA tendrá otras formas de matar gente, pero vamos a llevarlo a la parte de los vehículos autónomos, ¿no? Entonces, me dices, ¿cuánta gente inocente que no hubiese muerto va a tener que morir por el error de la máquina? Sí. Versus cuántos van a morir si dejamos que conduzcan los humanos porque están haciendo cosas mal. Pero es que cada día hay gente que muere que es totalmente inocente por culpa de un conductor borracho, por culpa de un conductor despistado, por culpa de un conductor que está mirando el teléfono móvil. También. Yo la única diferencia que veo es que si la suma es menor en el caso de que conduzca la IA, deberíamos como sociedad querer que conduzca la IA. Aunque esas muertes, el problema que veo ético, y estoy de acuerdo contigo, es ¿quién tiene la culpa? ¿Culpamos al coche? ¿Culpamos al inventor de la IA? ¿Culpamos a quién culpamos? ¿No? Y eso es uno de los grandes problemas que tenemos en inteligencia artificial a día de hoy. Yo no tengo ningún problema con eso. La responsabilidad legal es igual que en cualquier otro producto. Culpamos al que puso ese producto en el mercado. O sea, que si, por ejemplo, alguien se suicida conversando con ChatGPT, ya la humanicé, no conversando, sino que interactuando con ChatGPT. Es OpenAI, o sea, no hay duda. Pero volvamos al tema ético porque es importante. Bueno, no hay duda, perdona, porque antes de entrar ahí, no hay duda en tu cabeza, porque realmente legalmente sí hay duda. De hecho, es más, en Estados Unidos se aprobó una ley para que las redes sociales no tuviesen ninguna responsabilidad sobre lo que pasa. Y parece que los de las IAs están intentando... Eso fue un error gravísimo. Y los de la IA están intentando sumarse a esa ley. Claro, no, de momento no lo han conseguido, pero... Eso fue un error gravísimo porque en esa época que se dictó esa ley no había tanta IA. Es decir, que realmente uno podía decir que era como un canal de comunicación, que no le puede echar la culpa si alguien te amenaza por teléfono al teléfono. Pero cuando ahora el sistema te dice que tienes que mirar, que puedes ver, que puedes hacer clic, ya no es un medio de comunicación solamente, es un medio de manipulación también. Pero es muy importante este punto que tú dices. Si hacemos la suma, uno podría hacer una visión utilitaria del sistema. Pero pasa que no es tan fácil. Es como decir, por ejemplo, porque no tiene el mismo valor. ¿A cuántas personas a cuántos inocentes tú pondrías en la cárcel? Pero bueno, yo pienso que eso es un poco como todo. El que sepa cómo funcionan los algoritmos, pues no se va a dejar engañar. El que no lo sepa, pues se va a dejar engañar. El problema es que la gente usa las cosas sin saber usarlas. Entonces, ese es el problema. O sea, las redes sociales no son el problema es que la gente no sabe usar las redes sociales. Ese es el problema. ¿Y a cuántos culpables dejarías libres? Por ejemplo, Voltaire dijo que eran 1 y 1, que sería la versión como equitativa. Pero Blackstone, un famoso juez británico, después dijo, no, son 10-1. Es decir, yo prefiero tener 10 culpables sueltos a tener un inocente en la cárcel. Y esto es una regla que se enseña en derecho. Y 20 años después, todo esto en el siglo XVIII, Franklin dijo, no son 10, son 100. Y nadie me ha argumentado de que deberían ser menos que eso. Y yo no tengo la respuesta. Es decir, ¿qué vale? ¿Cuál es el valor de dejar a un culpable libre a tener a una persona inocente toda su vida en una prisión? Porque estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de vidas humanas, y esa es la parte problemática de la ética, que es contextual, depende del problema. Así que si tú me dices, mira, estos 100 sueltos son asesinos en serie, yo me lo voy a pensar muy bien, ¿no? Si son gente que roba en la calle, no, prefiero no tener a inocente en la cárcel. Y ese es el problema. No hay una respuesta clara. Tú ponme el contexto y el problema específico y podemos empezarlo a discutir con filósofos. Claro, esto es absolutamente brutal, ¿eh? A mí estas cosas me encantan porque soy una persona pues, que le encanta darle vueltas a mis propias ideas y me estás haciendo replantearme cosas, con lo cual eso es muy buena señal. Pero lo que no acabo de ver aquí es que la persona inocente que muere por culpa de un humano conduciendo o por culpa de una IA que tiene un error y que lo atropella, esa persona es igual de inocente en ambos casos. Entonces yo puedo entender que digamos, no, tenemos que poner en la mesa que con los coches autónomos de vez en cuando se cargan a un peatón, pero en cambio salvan muchas vidas de conductores
que de otra forma cometerían errores y se matarían a sí mismos. Digo, ahí es lo de culpables inocentes. Pero cuando hablamos de que el coche autónomo se lleve por delante a una persona versus que la persona se lleve por delante a una persona, o que un coche se estampe contra un coche familiar donde van 3 niños y se cargue a los niños de ese otro coche sin que hayan hecho nada mal, entiendo que estamos inocentes contra inocentes, y con lo cual para mí la suma es muy clara. El grupo que tenga menos víctimas. No es exactamente igual, por lo que te dije yo, que la IA comete errores que nosotros no cometemos. Claro, hay algunos perfiles donde habrá muertes que nosotros no hubiésemos cometido, que la IA sí, y al revés. Y que pueden ser, sí, pero que pueden ser personas vulnerables. Y por ejemplo, otro ejemplo así de algo no humano es que una IA podría ver un reflejo y pensar que ese reflejo existe. Nosotros estamos entrenados para saber que hay una persona en el vidrio, pero que es un reflejo, porque hay sol, etc. Imagínate que un coche autónomo gira rápidamente a la izquierda porque piensa que hay una persona adelante y no se da cuenta que cuando gira cae el vacío, que pasó una vez en un coche autónomo, en un puente, porque ahí descubrieron que lo que había aprendido el coche era que el borde del camino siempre tenía que ser verde, y en el puente se acabó el verde y pensó que el camino seguía para la izquierda porque no entendió bien cómo era el camino. Así que estas cosas pueden pasar. La pregunta es, ¿cuál es el valor que le damos a cada caso? De hecho, en transporte ya le damos el valor a los seres humanos. Eso es muy interesante. Cuando hay, por ejemplo, una carretera nueva, lo que se hace es este análisis. Se hace a cuántas personas voy a salvar, ¿ya? Y cuántas personas voy a salvar, y le ponemos un valor a esa persona. Si ese valor es mayor que el costo de la nueva infraestructura, hacemos la carretera. Pero ese valor cambia. Por ejemplo, en Nueva Zelanda, me acuerdo que la persona vale mucho más que en Estados Unidos. Entonces construyen más caminos. Entonces también depende de la sociedad donde tú estás. No vamos a encontrar la solución hoy día. No, es totalmente. un tema muy difícil. Y mi problema no es que lo pensemos, es que no lo estamos pensando. Ese es tal vez mi problema. Sí, ahí estamos totalmente de acuerdo. Que yo creo que con la IA, la mayor parte de los retos que nos trae, el problema es que no se están poniendo en la mesa, que simplemente están poniendo bajo la alfombra. Y a partir de ahí seguimos avanzando con inteligencia artificial sin plantearnos las consecuencias de ello. Y nos están obligando también, en cierto sentido. O sea, ¿cómo vendo más para enriquecer a algunos? Y nos están obligando a tener más problemas cuando ni siquiera hemos resuelto los que nos pusieron el mes pasado. Sí, fíjate que yo estuve hace unas cuantas semanas en la ONU dando una charla en un evento de inteligencia artificial, y acabé la charla con una frase que me parece muy acertada para estas cosas, que dice: la sociedad tiene que empezar a decidir qué queremos hacer con IA y dejar de reaccionar a la IA que nos están poniendo encima de la mesa. Perfecto, porque en este momento es todo reactivo y reactivo tal vez muy tarde. Y reactivo además a un live stream de Elon Musk o de Sam Altman, lo cual es absolutamente surrealista a veces, ¿no? Porque Estamos es como de que... acuerdo en eso, porque Sí, es absolutamente surrealista. Pero escucha una cosa, dentro de este problema que hemos planteado, que me parece súper interesante, ¿tú crees que es mejor solución ante la duda no hacerlo y decir, vale, no aplicamos IA a la conducción autónoma? ¿O es mejor apliquémosla y veamos qué pasa? No, en el caso de los coches autónomos, yo creo que hay que hacerlo. Pero hay que tener regulación en el uso de los coches autónomos, que todavía no tenemos. Por ejemplo, San Francisco fue elegido por el estado de California para hacer los colegios de indias sin preguntarles. Y la gente realmente estaba molesta. Por eso ponían los conos delante de los coches, aparecían con camisetas que decían stop para que los coches pararan. Pero habían problemas. Hay gente que tuvo problemas por ambulancias que tuvieron que dar una vuelta porque un coche no sabía qué hacer. Hasta el caso de Cruz el año pasado, cuando perdieron su licencia porque arrastró a una mujer que había, digamos, atropellado, pero además no solamente no se detuvo, después de detenerse decidió aparcar. O sea, era algo que, otro error humano. Ningún ser humano haría eso, a menos que una película, ¿no? Que yo quiero matar a esta mujer. Claro. Entonces, y además escondieron parte del video del accidente, por eso perdieron. Y por eso ya General Motors ya no tiene coche autónomo. Ese es el otro problema. Uber, un accidente en Arizona, ya no está en el mercado. Un accidente en San Francisco, General Motors ya no está en el mercado. Es decir, no es que estamos hablando de cosas pequeñas, de errores, son errores graves, son una persona muerta y otra persona casi muerta, y ven lo difícil que es. Porque además también en muchos problemas los datos de ese problema no los tenemos porque están en el futuro. Están en todos los accidentes del futuro para aprender a ser mejores. Hay un número infinito de datos, mucho más que los que tenemos, que necesitamos para entrenar el futuro. Entonces, esa es parte de los temas de datificación. Pensamos que los datos representan bien el problema, y segundo, pensamos que tenemos suficientes datos.
Pero seguro que tú has visto muchos videos de YouTube donde dices, imposible que esto haya ocurrido. Y ocurrió. Y por otro lado, hay miles de casos que no han ocurrido, pero que podrían ocurrir, que son mucho más simples. Pero esos son los que ocurren en estos casos, o sea, porque hacen cosas que nosotros no hacemos. Tengo dos preguntas importantes aquí. La primera es, ¿crees que la inteligencia artificial va a mejorar? Porque lo que estamos hablando es de la limitación actual. Estamos hablando de que la IA de hoy no puede hacer. ¿Crees que la inteligencia artificial en el futuro va a poder corregir esos errores? ¿Va a poder ser mejor de lo que es? Sí, pero no con la tecnología actual. Es decir, tenemos que agregar base de datos de conocimiento. O sea, tenemos que saber, por ejemplo, qué es cierto o qué no, o tener una mejor idea. No podemos estar prediciendo todo, porque es una predicción que no es racional, que no es lógica. Segundo, tener lógica de verdad, es decir, volver a la inteligencia artificial clásica de hacer razonamiento. Hoy en día no se razona, solamente son patrones probabilísticos. Es decir, no hay razonamiento puro, por eso que hay alucinaciones, porque no entienden el mundo y cometen errores estúpidos. Y tercero, que es lo más difícil, que tiene que ver con los errores humanos, tenemos que tener un sentido común. Pero tú sabes que el sentido común es el menos común de los sentidos. Y no se aprende, se vive. Es decir, tú puedes ver algo por primera vez y la mayor parte de los seres humanos van a saber qué es lo más seguro que hacer ante esa situación. Es decir, está en nuestro ADN. Pero eso es una programación biológica. Sí, pero la IA no tiene programación biológica. Claro, pero tiene programación sintética. Es decir, ¿no crees que pueda desarrollar algo parecido al instinto? Tendríamos que primero agregarle otros sentidos que no tiene. Y eso no ha sido tan fácil. Se ha trabajado en olfato, se ha trabajado en tacto, se ha trabajado en gusto. Pero esos son difíciles. Y también toda la parte de lo que se llama el embodiment en inglés, o sea, que tenemos un cuerpo. De hecho, el cerebro no fue diseñado para pensar. El cerebro está diseñado en todos los animales para manejar nuestro cuerpo. Pero el ser humano fueron los primeros animales, porque a veces hay gente que habla de los animales como si fueran otras cosas que no nos incluyen a nosotros. Fuimos los primeros que lo hicimos tan bien que tuvimos tiempo para usar el cerebro para otras cosas. Y ahí comenzamos a pensar, ahí comenzamos a mirar el cielo, a divagar, a hacernos las preguntas fundamentales que nos hemos hecho. Pero hay otros animales que también lo están haciendo. Seguro que los pulpos lo hacen, las ballenas lo hacen, pero seguramente las ballenas se hacen las tontas, porque si no las vamos a tratar de aniquilar de nuevo. Tienen el cerebro mucho más grande que nosotros. Se conversan entre ellas. Los cachalotes, cada cachalote tiene una serie de sonidos así, que es único. O sea, es como que tienen un nombre. Sí, de hecho, gracias a la IA generativa, Google ha empezado a hablar del fin. Estamos en puntos de que nos damos cuenta que esto tiene un idioma. Entonces yo creo que muchas veces menospreciamos otras cosas que están haciendo el mismo camino que nosotros y no somos tan especiales. Y de hecho la IA generativa nos muestra eso. Una de las cosas que más me ha sorprendido a mí es que el lenguaje no era tan difícil como pensábamos. Es decir, que nos pueden imitar muy, muy bien. Y esa imitación es peligrosa. Por ejemplo, suponte que tú no usas reloj, pero suponte que te regalo un reloj muy caro, pero que es falso. ¿Cómo sabes que es falso? Es igual exactamente, pero por fuera parece igual a un reloj muy caro que ya conoces, es falso. ¿Cómo sabes tú que es falso? No puedo saberlo. Sí, puedes saberlo. Por el precio que pagaste por él. Pero puedo comprar un reloj más barato. Sí, pero me interesa el tema de la falsificación, la imitación. Por eso me refiero que para mí la pregunta quizá no es cómo sabes si el reloj es falso o no lo es, si el reloj realmente es igual, qué importancia tenga que sea falso o no. Quiero decir, en el sentido, y ahí es donde quiero llevarlo a la parte de los LLMs, ¿no? Es decir, si el LLM tiene resultados como Deep Research que tienen valor económico para mi empresa, ¿qué más da si lo que hace por el camino le llamamos razonar o predicción de patrones? O sea, al final lo importante es que antes lo hacía Iván con un cerebro biológico y ahora lo hace ChatGPT con una red neuronal sintética. Resultado final, un informe sobre Ricardo que puedo utilizar para preparar este podcast. Que todavía no sabemos cuánto... No sabemos si está bien o mal, pero también te digo una cosa, Iván también se equivoca a veces. Entonces, al final, es encontrar si el producto final es tan bueno o mejor
que el que hacían mis trabajadores. De esto hay una escena muy buena. No te voy a discutir aquí. Ahí me parece muy bien. El problema es, no eres tú, es la otra persona que no entiende la IA, igual que tú. Ese es el problema. La persona de la calle que cree que tiene conciencia, que razona, que siente, y la humanizamos y se convierten en terapeutas. Como dije al comienzo, ya tenemos 2 suicidios que son los que conocemos, seguramente hay más. Hay gente que está usando esto para sus problemas mentales. Va a haber un tema de salud mental. Jaron Lanier lo dijo en el año 2023 en una entrevista en The Guardian. El problema no es que la IA nos va a destruir, el problema es que nos va a volver locos. Esa es parte del problema. Para mí no solamente locos, sino que... Pero amigo, más que la IA nos va a volver locos, nosotros nos vamos a volver locos con la IA. Es distinto, la IA que tiene que ver. Al final es lo que tú estás... En eso yo te doy toda la razón del planeta. Al final es como la usemos. Es como las redes sociales. Las redes sociales no son malas, lo que pasa es que no las sabemos usar. Y la gente se dedica a usar las redes sociales para lo que no es. Ya está, pero eso es porque yo pienso que no enseñan. Estas cosas no las enseñan en el colegio. Yo hablo con gente joven y tal, que ha salido del instituto hace nada, y esa gente te dice, pero si yo no sé lo que es una IA. No sé qué. Es que estas cosas, si no las aprendes en el colegio, que es donde vas a educarte, ¿dónde las vas a aprender? Yo pienso que si la IA está así, habría que poner una clase de IA en la ESO, por ejemplo. Una asignatura que sea de IA, porque se está viendo que la IA nos va a comer y al no tener conocimientos de IA, pues va a haber muchos problemas, porque al final lo que tú dices no es la IA el problema, es cómo se usa. Y además, no va a haber perezosos y tontos, ¿no? Tontos, y eso significa que no vamos a evolucionar. Esto lo hemos hablado con neurólogos aquí en el podcast varias veces, y desde el punto de vista de especialistas de esto, yo no he encontrado ninguno que crea que nos va a volver estúpidos. Ellos creen que dependerá de la persona, habrá gente que se volverá muy tonta, pero en general habrá mucha gente que le podrá sacar un partido muy positivo. Pero fíjate pero piensa el impacto de eso. Imagínate que el 1% lo aprovecha muy bien la inteligencia artificial. A ver, lo que hay que crear es información sobre ello, cómo usarlo, cómo aprovecharte de lo que es, porque al final es una herramienta de momento. Entonces, lo que hay que hacer, yo pienso que lo más importante es comunicarlo, informarlo y que la gente se entere de esto sin más. Que es lo que está haciendo este muchacho, que me encanta. Yo voy a ayudarle. Yo ahora no tengo seguidores, pero si subo de seguidores con un poquito de suerte, pues intentaré informar a la mayor gente posible de esto. Estaré al día y os informaré a vosotros también, a mi clan, porque esto es importante, deberíamos todos de saberlo. Y el otro disfruta de la estupidez que puede disfrutar. Pero aquí es donde tú estás mostrando el sesgo, ¿no? Estás diciendo el 1% porque tú eres una de las personas que cree que la mayor parte de la humanidad lo va a utilizar mal, pero igual es al revés. Igual es el 90% lo utiliza bien y el 10% mal. No, es que lo estoy diciendo para exagerar. pero puede ser el 10%, me da lo mismo. Mientras sea menor, 50% es complicado. Porque pero tú consideras que la mayor parte de la población no la va a usar bien. Bueno, hoy en día, hay otro tema. Hoy en día, la mayor parte de la población de la Tierra no tiene acceso a tecnología. Cierto. Así que estamos creando una brecha digital increíble. Y no me hablen de la democratización de la IA, que es otro marketing. 55% por lo menos de la gente no tiene acceso, no solamente porque no tiene acceso a Internet, sino porque no están entrenadas en todos los idiomas que tenemos. Tenemos 7.100 idiomas todavía vivos, y el mejor modelo tiene 200. Entonces, son muchos temas que se ponen juntos y que son complicados. Y entonces estás creando dos tipos de personas. Ponte que sean 40% y 60%. ¿Ya? Ahora, de esos 40%, va a haber un porcentaje muy grande que va a ser manipulado. Y eso ya está pasando. O sea, mira los gobernantes que tenemos. Ahí vamos a estar de acuerdo. Oye, es muy interesante todo esto y creo que podemos profundizar un poquito más en todos estos problemas que a la gente le interesan, y además creo que es interesantísimo tenerte aquí porque les hace reflexionar. Pero tú has cogido un cargo de director en el BSC para llevar el AI Institute, que es una nueva cosa que se va a crear para hacer cosas buenas con la IA. Entiendo que si tú coges un cargo
para intentar hacer que la IA haga cosas buenas es que crees que la IA puede hacer cosas muy importantes para la sociedad. ¿Cuáles son los grandes beneficios que crees? Y aquí ya no quiero meterme en si es a través de los transformers o a través de la generativa o a través del machine learning o el deep learning o cosas de cualquier tipo de nuevos breakthroughs y nuevas arquitecturas que seamos capaces de inventar. Pero entiendo que si tú estás en esa posición es porque crees que la IA va a hacer cosas que van a cambiar el mundo. Sí y no. Okay. Te explico el sí primero. Sí, yo creo que hay cosas que pueden cambiar el mundo, o sea, cosas como AlphaFold, por ejemplo, encontrar proteínas, la estructura de las proteínas, que esto es muy útil para medicina y para otras aplicaciones biológicas. Sí, y piensa que esos son solamente 3 elementos de los más de 100 elementos que tenemos existentes. Bueno, imagínate lo que podría hacer con todos los otros elementos. O sea, si tuviéramos más datos que actualmente no existen sobre esos elementos, podríamos crear materiales nuevos muy interesantes, etcétera. Que hay gente que está tratando de hacer eso, pero como no hay suficientes datos, los resultados todavía no son tan interesantes. Y muchas veces se publica un artículo, encontramos 1000 materiales nuevos y después todos dicen, bueno, que esto ya se conocía, pero no sirven por esto, por esto. Es decir, hay pocos seres humanos verificando los resultados que son los expertos. Porque a veces los informáticos estamos hablando de cosas que no deberíamos hablar, como ahora, yo. Porque yo no soy filósofo de todo esto por experiencia, no soy un sociólogo, etcétera, pero tengo mi opinión personal. Claro. Que eres muy claro, esta es mi opinión personal. Así que sí, va a ser muy útil. Pero, por ejemplo, yo diría que otra cosa que hay que hacer y que me gustaría hacer, y que por eso trabajo en IA responsable, es hacer que la IA no haga cosas malas. Porque esa es otra cosa importante. No es solamente hacer cosas buenas, sino evitar que la IA haga cosas malas, y es lo que estamos hablando. O sea, hoy en día la IA se usa en forma no ética. Hay muchos usos no éticos. Segundo, hay mucha pseudociencia. Por ejemplo, suponer que puedo mirar a tu cara y saber tu, por ejemplo, preferencia política, que hay artículos sobre eso, de Stanford, por ejemplo. ¿No? O, por ejemplo, que puedo pedirte un mensaje de voz y también puedo dibujar tu cara, que hay un artículo en una conferencia muy buena de MIT. Entonces, hay muchas cosas que eso es pseudociencia. Sabemos que eso no es posible, pero igual la gente está usando esos estereotipos que funcionan el 70% de las veces diciendo, funciona el 70% de las veces. Y digo, bueno, pero ¿es ciencia algo que funciona el 70% de las veces? Para mí no. Pero es que funciona el 70% de las veces. Volvemos otra vez a todo el core de esto, ¿no? Es decir, es cierto que quizá no es matemáticamente 100% de las veces A más B igual a C, pero en cambio en el 70% de las veces funciona. Sí, y ya vayámonos a otros ejemplos, ¿no? Que hay cosas que son en el 90 y pico. Creo que había una historia de detección del sexo en una foto del iris y que humanamente los médicos no saben, los científicos no conocen que hay ningún patrón de identificación pero a través de eso. Ahí puede ser algo que tiene que ver con ADN que todavía no sabemos, porque en el cuerpo humano hay mucha causalidad. O sea, eso es un tema donde yo creo que la IA es muy útil. La medicina existe porque hay temas que son genéticos, hay temas que se transmiten. Sí, que eso me parece bien. Pero, por ejemplo, tú dices 70% del tiempo funciona. A mí no me importa el porcentaje. Me da lo mismo cuando funciona. Imagínate que tú tuvieras un ascensor que dijera funciona el 99% del tiempo. ¿Lo tomarías? Dependiendo de lo que pasa en el otro 1%. Pero es que no lo sabemos en la IA. ¿Qué quiere decir? Si en el otro 1% no se levanta es una cosa, si se cae es otra, ¿sabes? Pero es que no lo sabemos, porque nadie hace eso. Por ejemplo, no, pero por ejemplo, todas las medicinas están reguladas, el ascensor también, pero hoy en día no me digas que funciona el 99% del tiempo. Yo quiero saber qué pasa el 1% del tiempo y si pasa algo grave, yo estoy a salvo. Pero sí, si por ejemplo tenemos, y vamos a extrapolarlo a la medicina, que es algo importante, tenemos un medicamento que en el 70% de las veces cura el cáncer y en el 30% de las veces se carga al paciente, yo no estoy seguro de que eso no sea un producto útil. O sea, podemos determinar que no es perfecto. Un médico te diría que no es útil. Pero ese producto salva el 70% de las vidas que van a morir. Por bioética no lo es. O sea, 30% es mucho. Vale, ¿dónde ponemos la línea entonces? Por ejemplo, las vacunas está puesta. En las vacunas es muy pequeño, es menos del 1%. Claro. Por eso te digo que depende. Pero entonces, ¿el punto de aceptación de la IA será en el 99%? No lo sé, porque es contextual. No podemos decidir un número para todos los problemas que hay. Pero te doy un ejemplo mucho más simple y lo estamos estudiando. Vas a un banco, pides un préstamo, ¿ya? Eres un estudiante. Seguramente el sistema te va a decir, no te doy el préstamo porque tú eres mi recurso. ¿Por qué? Por tu edad.
Bueno, pues en el siguiente vídeo sabemos el porqué. Porque si no se va a hacer muy largo, lo voy a hacer en 3 y nada. Uy. Bueno, siguiente vídeo porque si no se va a hacer muy largo, lo voy a hacer en 3 partes. Este primero, joder, es interesantísimo. No estoy hablando mucho porque estoy viendo y escuchando con atención porque me parece importantísimo. Entonces, venga, vamos a hacerlo en el siguiente vídeo, ¿vale? Suscribiros, dar un like, comentar y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.